Hola y bienvenidos a esta sesión que dedicamos a las fuentes del derecho y en concreto a la ley. Como sabemos, las fuentes del derecho español vienen establecidas en el artículo 1, apartado primero del Código Civil. De acuerdo con este precepto, las fuentes de nuestro derecho son la ley, en primer lugar, la costumbre, en segundo lugar, y los principios generales del derecho, en tercer y último lugar. La ley como fuente del derecho en nuestro Código Civil tiene un significado amplio. La ley, en el Código Civil, equivale a derecho escrito, a normas escritas. Estamos pues manejando un concepto amplio de ley. Pues bien, partiendo de esta premisa, en un curso de Derecho Constitucional hemos de centrarnos en el derecho escrito, en las normas escritas, en concreto en aquellas normas de carácter escrito previstas en la Constitución, en nuestro texto constitucional. Dejando al margen la propia Constitución, que como sabemos es norma escrita, así como las normas de derecho comunitario, las principales normas de nuestro ordenamiento jurídico son la ley, entendida aquí ya en un sentido más estricto como norma proveniente del Parlamento, las normas con fuerza o rango de ley, que en el derecho español son los decretos legislativos de un lado y el decreto ley de otro, y el reglamento, la norma reglamentaria, que es la norma propia del gobierno y la administración. Pues bien, en esta sesión, como hemos anunciado al principio, nos vamos a centrar única y exclusivamente en la ley emanada del Parlamento, en la ley como norma propia del Poder Legislativo, por tanto en la ley en su concepción o en su significado estricto. Lo primero que tenemos que recordar es que en España, de acuerdo con nuestro orden constitucional, no contamos con un solo poder legislativo, sino que tenemos dos poderes legislativos. Por una parte, el poder legislativo estatal o nacional, representado en las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, y por otra parte, el poder legislativo autonómico, representado por los parlamentos autonómicos, por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. La existencia de este doble poder legislativo arroja como primera y principal consecuencia la existencia de leyes estatales o nacionales de un lado y de leyes autonómicas de otro. Esta coexistencia de dos tipos de leyes en función de su procedencia parlamentaria obliga a que exista una distribución de competencias sobre las que puede legislar el Parlamento Nacional y competencias sobre las que pueden legislar los parlamentos autonómicos. Esta distribución competencial está regulada en los artículos 148 a 150 de la Constitución fundamentalmente. La ley, ya hablemos de una ley estatal o de una ley autonómica, es siempre expresión de la voluntad popular. Precisamente, como emana del Parlamento, y el Parlamento a su vez es el órgano de representación de los ciudadanos, se dice, con lógica, que la ley en consecuencia es manifestación de la voluntad popular. Precisamente, esta nota distintiva de la ley es la que le confiere históricamente una preeminencia dentro del ordenamiento jurídico.
No olvidemos que después de la Constitución, la ley es la norma más importante. En concreto, tenemos que fijarnos en el hecho de que tiene un rango jerárquico superior al del reglamento. Eso significa, fundamentalmente, que el reglamento, es decir, la norma propia del gobierno y la administración, debe adecuarse siempre y en todo caso a la ley, no puede ir contra la ley. En el momento en el que nos encontramos un reglamento cuyo contenido contradice lo establecido en una ley, ese reglamento podrá ser impugnado y podrá ser anulado. En consecuencia, mientras que un reglamento nunca puede modificar o derogar una ley, sí puede suceder naturalmente justo lo contrario, que una ley modifique o derogue lo establecido en un reglamento. La preeminencia de la ley dentro del ordenamiento jurídico tiene otras notas distintivas u otras consecuencias. Entre ellas, lo que llamamos vis expansiva de la ley y lo que llamamos reserva de ley. La ley tiene vis expansiva porque puede regular lo que estime conveniente. El legislador, en este sentido, tiene pocos límites. El legislador, mediante ley, puede regular cuantas materias considere oportuno. Cosa que no sucede con el reglamento. El gobierno y la administración, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, no pueden regular lo que quieran, sino que, como veremos cuando hablemos del reglamento, tienen un campo material, un campo competencial muy limitado y muy vedado. El legislador, por contra, en el ejercicio de la potestad legislativa, tiene vis expansiva y, en consecuencia, puede regular todo aquello que considere pertinente. No solo eso, sino que la Constitución reserva a la ley la regulación de determinadas materias. Aquellas materias que el poder constituyente consideró más relevantes, más importantes, están reservadas a la ley, en tanto que norma preeminente, en tanto que norma aprobada en un parlamento a través de unas determinadas mayorías y tras un debate parlamentario. A esto es a lo que llamamos reserva de ley. Materias, repito, que sólo por ley pueden ser reguladas. Por último, y en esta enumeración de características o rasgos distintivos de la ley, tenemos que decir que la ley ha de ser general y abstracta. General y abstracta porque tiene que estar dirigida a la generalidad, a todos, es decir, a todas aquellas personas que se encuentren dentro de la situación o dentro de las condiciones previstas por la propia ley. Dicho de otro modo, la ley no puede regular casos individuales, no puede estar dirigida a individuos concretos o a un tipo muy concreto de individuos. Tiene que ser, repito, una norma dirigida a todos, dirigida a la generalidad. No obstante ello, cabe hablar como excepción de la existencia de leyes singulares o leyes ad hoc, aunque pueden existir mínimas diferencias conceptuales entre lo que es una ley singular y una ley ad hoc. A efectos de esta sesión se pueden conjuntar, se pueden unificar y podemos decir que una ley singular o una ley ad hoc es aquella que regula un supuesto de hecho concreto, un supuesto de hecho específico. Y esa ley singular o esa ley ad hoc se agota
en la regulación de ese supuesto de hecho concreto, se agota en la regulación de ese supuesto y en la aplicación sobre ese supuesto, de modo que no puede ser utilizada, no puede ser aplicada para otros supuestos. Esta posibilidad de leyes singulares y de leyes ad hoc es una posibilidad admitida en nuestro ordenamiento, admitida por nuestro Tribunal Constitucional. Puede verse en este sentido la sentencia 166/1986 de 19 de diciembre, seguramente la resolución del Tribunal Constitucional más ilustrativa en esta materia, pero es un tipo de ley que, aun estando admitida de acuerdo con el propio Tribunal Constitucional, tiene un carácter muy excepcional, lo que significa que su uso tiene que estar muy justificado y su aplicación tiene que ser una aplicación muy restringida. En el ordenamiento español se distinguen dos tipos o dos categorías de ley. Las leyes ordinarias, por un lado, y las leyes orgánicas, por otro. Las leyes ordinarias, en primer lugar, son leyes aprobadas tanto por el Parlamento Nacional, es decir, las Cortes Generales, como por los parlamentos autonómicos. Esto es, las leyes ordinarias pueden ser, en consecuencia, tanto estatales como autonómicas. Y lo que las define, fundamentalmente, es que están aprobadas o son modificadas y derogadas siempre por mayoría simple. Por mayoría simple, que en el caso del Parlamento Nacional se obtiene en última instancia en el Congreso de los Diputados. Estas leyes ordinarias, tanto en el Parlamento Nacional como en los parlamentos autonómicos, pueden ser aprobadas bien en el Pleno de la Cámara Legislativa o bien en una comisión legislativa. Caben ambas posibilidades. Las leyes orgánicas, por su parte, solo pueden ser leyes estatales, es decir, solo las Cortes Generales pueden aprobar leyes orgánicas. En caso alguno, un Parlamento autonómico puede aprobar este tipo de ley. Lo que define a la ley orgánica frente a la ley ordinaria es que es aprobada, modificada o derogada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La diferencia esencial, la diferencia sustancial, pues, radica en el tipo de mayoría que se exige en la ley ordinaria y en la ley orgánica. En la ley ordinaria hemos dicho que la mayoría es una mayoría simple, mientras que en la ley orgánica acabamos de decir que se necesita, que se requiere mayoría absoluta para su aprobación. Además, y a diferencia también de la ley ordinaria, la ley orgánica solo puede ser aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados, nunca en una comisión legislativa. Otra característica que puede mencionarse en cuanto a la ley orgánica es que, también a diferencia de la ley ordinaria, la ley orgánica nunca se aprobará, nunca puede ser tramitada partiendo de la llamada iniciativa legislativa popular. Es decir, no cabe iniciar el procedimiento legislativo conducente a la aprobación de una ley orgánica partiendo de una iniciativa legislativa de los ciudadanos. Así lo establece el artículo 87, apartado tercero de la Constitución española. Conviene tener claro que la relación que existe entre ley ordinaria y ley orgánica no es una relación de jerarquía, como muchas veces erróneamente se piensa. La ley orgánica no es jerárquicamente superior a la ley ordinaria como, insisto, muchas veces se cree.
la relación entre ley orgánica y ley ordinaria es una relación de competencia, no de jerarquía. ¿Y qué queremos decir con relación de competencia? Pues bien, que cada una de estas leyes tiene delimitadas las materias sobre las que pueden dictarse, las materias que pueden regular. De manera que ninguna de ellas puede ingerirse en el ámbito competencial, en el campo competencial de la otra. En ese sentido, tenemos que hablar de una reserva de ley orgánica y de una reserva de ley ordinaria. Hemos dicho anteriormente que la Constitución reserva a la ley unas materias que en su día el Poder Constituyente estimó que eran de la suficiente importancia como para que solo pudieran ser reguladas por ley, solo pudieran ser reguladas por el legislador. Pues bien, ahora concretamos que en unos casos la Constitución reserva materias al legislador orgánico, a la ley orgánica, y el resto de la reserva de ley es la que corresponde a la ley ordinaria. Me explico. Las materias reservadas a la ley orgánica son en concreto las enumeradas en el artículo 81 de la Constitución. Es el artículo 81 de la Constitución el que nos dice, el que establece qué materias tienen que ser reguladas por ley orgánica. Conforme a ese precepto, conforme al artículo 81 de la Constitución, las materias reservadas a la ley orgánica son el desarrollo de los derechos y libertades fundamentales, de los derechos fundamentales y libertades públicas, es decir, los derechos y libertades reconocidos entre los artículos 15 a 29 de la Constitución. También son leyes orgánicas o también están reservadas a la ley orgánica los estatutos de autonomía, el régimen electoral en general y, nos dice el artículo 81 en su apartado primero, las demás materias previstas en la Constitución. ¿Qué quiere decirse con esto último? ¿Qué quiere decir este último inciso? Bueno, pues lo que nos dice aquí, o lo que nos quiere decir el artículo 81 es que a lo largo y ancho de la Constitución nos vamos a encontrar con no pocos preceptos que prevén la existencia de una concreta, de una determinada ley orgánica. Así, por ejemplo, el artículo 93 de la Constitución prevé que los tratados internacionales que firme España y en virtud de los cuales cedamos competencias soberanas a organizaciones internacionales, este es el caso, por ejemplo, que se utilizó para nuestro ingreso en la Comunidad Europea, pues bien, esos tratados internacionales tendrán que ser aprobados mediante ley orgánica. Se necesita la autorización de las Cortes Generales para poder firmar esos tratados internacionales y esa autorización tiene que formalizarse a través de una ley orgánica. Otro ejemplo es el del artículo 104, apartado segundo, que también prevé que una ley orgánica regule las funciones, los principios y los estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El artículo 122 también prevé una reserva de ley orgánica, en este caso para regular lo relativo al Poder Judicial. Y en fin, por citar un par de ejemplos más, el 136, apartado cuarto de la Constitución, prevé que se dicte una ley orgánica para regular nuestro Tribunal de Cuentas, o el 165 prevé lo propio, prevé lo mismo para regular nuestro Tribunal Constitucional. Bien, esta es la reserva de ley orgánica. Cuando la Constitución establece una mera reserva de ley, sin especificar que estamos ante ley orgánica, sin adjetivar qué tipo de ley, sino que
genéricamente se refiere a una reserva de ley, con términos como mediante ley, a través de ley, etcétera, etcétera. Cuando hace eso, estamos ante una reserva de ley ordinaria. En esos casos, la materia se regulará mediante ley ordinaria. La reserva de ley orgánica, por tanto, es la que expresamente, específicamente, se enumera en el artículo 81 de la Constitución, más, como el propio artículo 81 nos dice, todos aquellos casos concretos en los que nos encontremos con que la Constitución habla literalmente, expresamente, de una ley orgánica. Cuando no hay referencia a ley orgánica, sino simplemente a ley, estamos ante una reserva de ley ordinaria. En ocasiones podemos encontrarnos, siguiendo con esta explicación, con leyes que tienen un contenido orgánico y un contenido ordinario, es decir, con leyes que tienen una parte propia de ley orgánica y otra parte propia de ley ordinaria. Eso sucede a veces, es algo permitido, es algo admitido, y en esos casos lo que conviene saber es que el contenido orgánico tendrá que haber sido aprobado y en su caso modificado o derogado siguiendo las reglas propias del procedimiento legislativo que conduce a la aprobación de una ley orgánica. Es decir, ese contenido orgánico tendrá que ser aprobado, modificado o derogado mediante mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, del Pleno del Congreso de los Diputados. En cambio, la parte ordinaria, el contenido ordinario, seguirá las reglas propias del procedimiento legislativo ordinario. O lo que es lo mismo, ese contenido ordinario será aprobado, modificado o derogado mediante mayoría simple, bien en el Pleno o bien en comisión. Lo ideal en estos casos es que el propio legislador nos indique claramente qué parte de la ley es de contenido orgánico y qué parte es de contenido ordinario, porque así se evitan confusiones, equívocos. No obstante, el legislador no tiene obligación de hacer esa indicación y a veces no la hace, con lo cual ha de ser el intérprete y aplicador del derecho el que intente dirimir, determinar qué parte de la ley es orgánica y cuál es ordinaria. En el ordenamiento español nos encontramos con lo que podemos llamar tipos específicos de ley, en tanto que son casos, leyes que no se adecúan o no encajan exactamente dentro de la categoría de ley ordinaria o de la categoría de ley orgánica. ¿Por qué? Pues porque poseen singularidades, especificidades en el procedimiento de aprobación y modificación, o porque poseen denominaciones y finalidades u objetos pues también singulares o específicos. Aquí señalo algunos ejemplos bastante ilustrativos: los estatutos de autonomía, la ley de presupuestos generales del Estado o las normas previstas en el artículo 150 de la Constitución, que en concreto son la ley marco, la ley de transferencia y la ley de armonización. Para no extendernos demasiado ni alargar mucho esta sesión, no voy a explicar estos tipos específicos de ley, entre otras cosas porque también serán o podrán ser motivo de otras sesiones, y me detendré simplemente en el primero de estos ejemplos, los estatutos de autonomía, que además es un ejemplo significativo. Ya hemos dicho anteriormente que conforme al artículo 81 de la Constitución, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas. Y en efecto, son leyes orgánicas que se aprueban por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso de los Diputados. Ahora bien, los estatutos de autonomía en concreto son un tipo de ley orgánica sui generis, un tipo de ley orgánica especial, distinto al resto de leyes orgánicas. ¿Por qué?
En primer lugar, porque conforme al artículo 147, los estatutos de autonomía tienen que contemplar unos determinados contenidos. No pueden versar sobre cualquier cosa, sino que obligatoriamente tienen que incluir unos determinados contenidos. El legislador, por tanto, no tiene aquí total libertad. Pero más que por eso, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas sui generis porque tanto para su aprobación como para su modificación o derogación no necesitan solamente de la intervención de las Cortes Generales, del Pleno del Congreso de los Diputados, sino que también necesitan de la intervención de los parlamentos autonómicos. Para aprobar un estatuto de autonomía, para modificarlo, para derogarlo, además de las Cortes Generales, también se tienen que pronunciar los parlamentos autonómicos correspondientes. Es más, en el caso de las comunidades autónomas llamadas históricas, la modificación o la derogación de un estatuto de autonomía no solo necesita de la intervención del correspondiente parlamento autonómico, sino también de un referéndum popular dentro de la comunidad autónoma en cuestión. Hemos dejado para el final el control de constitucionalidad que recae sobre la ley. Hemos dicho varias veces que la ley ocupa un lugar preeminente en el ordenamiento jurídico y eso significa, entre otras cosas, que sobre ella solo cabe un control de constitucionalidad, es decir, el único juicio que cabe hacer sobre una ley es el de si se adecúa o no, si se ajusta o no a la Constitución. De ahí que hablemos de control de constitucionalidad. Un control que es un control jurisdiccional. ¿Por qué? Porque es un control que se realiza ante el Tribunal Constitucional, que es a su vez un órgano jurisdiccional, nuestro más alto tribunal. Y ese control de constitucionalidad, ese control jurisdiccional que tiene lugar ante el Tribunal Constitucional, se puede llevar a cabo a través básicamente de dos procedimientos. De un lado, el recurso de inconstitucionalidad, previsto en el artículo 161, apartado primero de la Constitución, o a través del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 163 del texto constitucional. El recurso de inconstitucionalidad se puede interponer ante una ley que se considere que puede vulnerar la Constitución, que se considere inconstitucional, bien por el Gobierno de la Nación, bien por las Cortes Generales, a través del Congreso de los Diputados con el aval de al menos 50 diputados, o bien a través del Senado con el aval de 50 senadores. También el Defensor del Pueblo puede interponer un recurso de inconstitucionalidad. Y finalmente lo pueden interponer las comunidades autónomas a través de sus gobiernos autonómicos o de sus asambleas legislativas. La cuestión de inconstitucionalidad, en cambio, es planteada ante el Tribunal Constitucional, es elevada ante el Tribunal Constitucional siempre por los miembros del Poder Judicial, es decir, por un juez o por un tribunal. ¿Cuándo? Pues bien, cuando un juez o un tribunal están juzgando un caso y para su resolución tienen que aplicar una ley de cuya constitucionalidad dudan, la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional le permiten a ese juez o a ese tribunal poder elevar esta cuestión de inconstitucionalidad justo en el momento en el que el procedimiento está visto para sentencia, es decir, justo antes de dictar sentencia. Es en ese momento cuando se puede elevar al Tribunal Constitucional esta cuestión de inconstitucionalidad para que nuestro más alto tribunal se pronuncie y aclare si la ley que debe ser, que tiene que ser aplicada al caso que se está juzgando, se adecúa o no a la Constitución. Y bien, esto es todo por lo que a esta sesión dedicada a la ley se refiere. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima.